Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio y ya tenemos al doctor Vladimiro Rodríguez Brito. Doctor, buenos días. Sí, señor, buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, mantenido un poco. Bueno, acaba de estar hace un ratito aquí un personaje muy importante del sector primario y nos ha dicho que el sector primario dentro de su caída está mantenido. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo diría de una manera muy sencilla que como se ve bien el sector primario es dando una vuelta a la isla en la guagua. Ya. En la guagua, nada más que en la guagua. Ya. Y entonces si miramos lo que el paisaje que tenía la isla hace 20, no 50, sino 20 años, el deterioro del paisaje agrario de la isla es preocupante. Si quitamos la zona forestal y quitamos la zona de plátanos, por ejemplo, el caso de la Isla Baja, Valle de la Orotava queda algo, pero de manera muy parcial. Y ya incluso el paisaje de la viña de la comarca de Acentejo. Y no digamos ya los paisajes del sur, de donde estuvieron los tomates, o toda una serie de cultivos de papas que tenían los hables del sur de Tenerife. Pasar por ahí ahora mismo es ver, en el caso del sur, ver verodes, tabaibas, rabo de gato y basura muchas veces. Y recorrer las medianías del norte de Tenerife, ver la zona, por ejemplo, del Sausal, las cantidades de fincas de viña abandonadas, e incluso la Victoria, que era el que se estaba conservando mejor. Ya empezamos a ver pedazos de viña en espaldera o sin espaldera, totalmente en abandono. Incluso toda esa zona de Acentejo hasta Santa Úrsula. Y en el Valle de la Orotava queda parte de las llanadas, desde la Casa Forestal hacia la ladera de Tigaiga, quedan unos pedazos que se siembran de papas. Apenas hay, por ejemplo, millo. El otro día que salía a relucir el rey con piñas de millo y costillas en Casa Tomás. Yo no sé si las de Casa Tomás eran de fuera, pero sé que gran parte de lo que se está comiendo aquí, incluso hasta las piñas de millo, cuando teníamos una zona húmeda de las laderas de Barlovento, de las 5 islas occidentales, donde con las lluvias que hemos tenido este año se podía ver ahora ya millo, empezar a ver millo para piñas o millo para hacer gofio. Eso está abandonado. Por lo tanto, yo ese paisaje, no digamos ya ver el Valle del Palmar o ver la zona de Icor Alto, o toda la zona del Tanque, donde están casi todas tierras en abandono, matorrales por todos sitios. Es decir, que la vegetación que está dominando es la vegetación espontánea, parte de restos de lo que hubo de agricultura y totalmente, no digamos ya frutales. Mirar un poco la zona de Guía y Disora, Santiago del Teide, sobre los almendros o las higueras, y ver que en muchos pueblos que no se ve ya una higuera. El otro día contemplaba yo en la zona de la Matanza, de la Victoria, en la carretera del norte, anterior a la autopista, como una gran parte de esa zona ahí quedan higueras abandonadas y pedazos de viña abandonados. Es decir, que ese paisaje, estamos hablando de un tema de ojo de la ventana de la guagua, porque si bajamos con detalle, podríamos llegar por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de cómo en Benijo, unos manantiales que se mantienen con el aricio, como se estaban manteniendo estos últimos días que hemos tenido aricio, como en Benijo hay un chorro de agua permanente yendo para el mar de 60 a 70 pipas, en la zona de Benijo en Anaga. Y alrededor de allí apenas hay nada cultivado, ni verduras. No digamos ya cómo están las viñas de Taganana, no, es decir, el abandono es total. O el Valle del Palmar, que nos queda en Teno Alto un par de jóvenes con cabras y ovejas y algún pastor más que nos queda por ahí,
o lo que nos queda de pastoreo, que ya hemos comentado varias veces, en la zona del Valle de la Orotava, o en la zona de aquí de de Tacoronte, un poco hacia el Rosario. Esto es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Es decir, que fuera del paisaje que estamos hablando. Luego, el tema del monte, bueno, el tema del monte depende un poco con qué lectura se mire. Hoy teníamos que estar haciendo entresacas en muchos sitios de aquel monte que se plantó como lechugas en la época de Ceballos y Ortuño, donde se llegaron a plantar varios miles de pinos por hectárea pensando en sacar una especie de puntales para la construcción, o que no había una lectura del espacio que necesitaba un árbol para desarrollarse. Pero bueno, ahí está un poco mantenido, ahí se ha sacado parte de los pinos insignes que se plantaron que nunca tenían que haberse puesto, los pinos de California puestos en la zona de la Laurisilva. Pero bueno, la parte central de la isla, la parte forestal de la isla se salva. Se salva con el tema de lectura que teníamos que estar haciendo de entresacas, de limpieza, de sacada, de retirada de combustible, es decir, retirada de pinocho, y de que haya una actividad agroganadera que permita y fomente la limpieza de parte del monte, porque con eso también corremos el peligro de los incendios. No puede ser como está el monte sin apenas actividad. Pensemos cuántas empresas quedan hoy en Tenerife dedicadas a sacar pinocha, a hacer estiércol para llevarlo para las zonas cultivadas. Quedan en La Esperanza, en la zona de La Esperanza quedan y luego que nos quedan en todo el norte de Tenerife muy pocos casos. Pues esto es lo que hay. ¿Cómo está en Gran Canaria esto, Vladimir? Gran Canaria está mejor Gran Canaria. ¿Por qué está mejor Gran Canaria? Porque Gran Canaria hubo una agresividad en las medianías de Gran Canaria para cultivar, deforestaron la isla, fueron muy duros, la presión demográfica en las medianías de Gran Canaria fue muy dura, y en los últimos años ha permanecido una actividad agroganadera con empresarios que han seguido manteniendo algunas cabañas de ganado, por ejemplo, el tema de las vacas, y luego el queso, la valoración que ha tenido el queso en Gran Canaria, incluso en la clase media que consume más queso, y como en estos momentos una serie de pastores están con 4.000, creo que pasa de 4.000 cabras, los datos que he leído el otro día del Cabildo de Gran Canaria pasan de 4.000 cabras y ovejas, que están en las cumbres de Gran Canaria y están haciendo un pastoreo que es lo que llaman ahora cabras bomberos, que yo creo que no es muy apropiado eso de bomberos, las cabras no son bomberos, sino que necesitamos que haya un pastoreo, una actividad agraria, ganadera, que mantenga una actividad de limpieza, de combustible y de limpieza y de mantener zonas donde el fuego no pase. Y para eso hay que tenerlo limpio, no estar pendiente solo de los drones, como estamos aquí oyendo hablar, de unos drones o de un satélite geoestacional para que esté cuidando el monte. Yo creo que todos esos medios son buenos, teniendo una actividad durante el invierno de limpieza en eso que decimos que para apagar el fuego se apaga en el invierno, y para eso hay que hacer trabajos agroforestales. Y mantener una actividad agraria, ganadera en el monte. Y eso hoy en Tenerife y en La Palma, por ejemplo, dos islas que en una metieron los muflones y en otra los arruís, no tenía que estar. Teníamos que tener ahí una serie de ganaderos, de pastores, y mantenida la actividad de producir su leche y queso, y una ayuda a la actividad agroganadera en el monte. Por ejemplo, cuando vemos todas esas comarcas del norte que estaban mantenidas, que tenían más papas o más millo, y algo de cereales o leguminosas, chochos y otra serie de leguminosas, arvejas o demás. Pues eso lo tenemos ahora mismo en abandono. Cuando uno ve Ico del Alto, que es el que mejor se mantiene de toda esta zona, y ve el nivel de tierras abandonadas que hay en Ico del Alto o en tierras de mesa en San Juan de la Rambla, no digamos ya de San Juan de la Rambla hacia la Punta de Teno, cómo está abandonado toda esa zona del Tanque, gran parte de Ico, de los vinos. La viña está abandonada y una gran parte y la actividad agrario-ganadera es muy baja. Apenas hay pastoreo. ¿Cómo está esto en La Gomera y en El Hierro? El Hierro se mantiene diferente. A veces están hablando
de una actividad ganadera potente, ojalá fuera potente, pero todavía queda en el hierro, queda una serie de ganaderos en el hierro. Más allá de las limitaciones que tiene el hierro de territorio y que no tiene una zona amplia de zonas húmedas o de suelos ricos para pastos. Sin embargo, cuando hablamos del hierro, de los higos pasados del hierro, de la empalizada o de las zonas de las higueras en el hierro, pues una gran parte se han abandonado. Eso, pero queda el hierro un poco mejor. Y La Gomera está peor porque La Gomera, la actividad agraria en La Gomera se ha venido abajo. Se ha venido abajo a pesar de que, por ejemplo, un año como este que tienen agua, pero no tienen agricultores. La Gomera, pensemos que ya más de la mitad de la población de La Gomera vive en San Sebastián. Se ha hecho una población urbana pendiente de la paguita, de un tema complementario, y no vemos, cuando vemos Agulo, vemos el Valle de Hermigua, por ejemplo, o vemos Valle de Gran Rey, la zona de Guadá, el nivel de tierras abandonadas que hay ahí, el nivel de cañeros que tenemos en los barrancos y el nivel de abandono que hay en el campo gomero. Y luego, si vamos a La Palma, queda una zona preciosa, mejor mantenida de las medianías de Canarias, que es ese pedazo que está entre Las Tricias y Tijarafe, donde hay unos pedazos de viña bien atendidos en Punta Gorda, donde han logrado mantener campesinos o una actividad agraria de fin de semana que permite que haya ese pedazo de La Palma del noroeste mejor de viña. Queda Fuencaliente, Las Manchas, un poco de viña también. Mazo ya tiene bastante abandono de la viña. Y luego todas esas medianías del norte, noroeste de La Palma, prácticamente desde Punta Llana, desde Punta Llana hasta Garafía, hasta Las Tricias, es un campo de abandono. Estos días han celebrado la feria de San Antonio en Garafía, San Antonio del Monte, en el municipio que más ganado tenía de La Palma, y allí quedan pues unos ancianos y un campo en abandono. ¿Y Fuerteventura y Lanzarote? Fuerteventura, ahora no llevo unos tiempos que no voy a Fuerteventura, pero veo la apañada que han hecho, lo que están haciendo con el ganado. Yo creo que algo sí están haciendo positivo. Hay una serie de actividades de producción de queso, de actividad de cabras y de pastoreo, bueno, más que de pastoreo, de empresas que están relacionadas con las cabras, con el queso y con mantener un poco. Del paisaje de agrario es diferente. El caso de Lanzarote es una isla que mantiene todavía una actividad agraria, aunque sea bastante más pobre que hace unos años, pero Lanzarote todavía vemos el lujo de ver en Tenerife, ahora mismo en la Recoba de Tenerife, boniatos de Lanzarote, cultivados de secano con la lluvia del desierto. Lanzarote queda todavía. Sin embargo, cuando hemos visto estos días cebollas de Nueva Zelanda aquí en Canarias, y Lanzarote el año 77 llegó a exportar más de 25 millones de kilos de cebolla, indica el atraso, el abandono, pero a pesar de todo, todavía se sienten orgullosos y presentan la Jeria como un paisaje único, presentan ciertos cultivos enlejables, que no sé cuál es el nivel de jóvenes que quedan todavía en Lanzarote, esos datos no los tengo en estos momentos, pero queda todavía una actividad agraria por la que se presenta ante la actividad turística y ante la actividad económico-cultural del campo conejero. Queda todavía una actividad agroagraria en Lanzarote, para mí la más bonita que queda en Canarias. ¿Cuánto es el porcentaje de autoabastecimiento en Canarias? Ese dato es problemático plantearlo, porque me planteaba anteayer un agricultor que tenía, creo que más de 40.000 kilos de papas y que no encontraba quien se las pagara a euro, en torno a euro, que quería por las papas. Porque me decía que estaban trayendo papas en estos momentos de Israel y de Egipto. ¿Cuál es el abastecimiento? Pues hay temas que son lamentables. Por ejemplo, en papas debíamos autoabastecernos. En hortalizas y verduras también. Hay datos para ver, cuando vemos lo poco que queda cultivado, hombre, cuando vemos Valle Guerra Tejina, que quedan ahí una serie de invernaderos de cultivo, o cuando vemos que hay una serie de empresas relacionadas con las papayas que están mejorando en la zona de Valle Guerra Tejina y en otros puntos de Canarias, pues indica que no todo está tan mal. Cuando vemos que en la aldea hay una serie de planteamientos hacia los tomates e incluso hacia el tema ganadero, quiere decir que está habiendo empresarios que están apostando por el campo. Empresarios que tenemos que cuidar.
O cuando hablamos del caso del Valle Güímar, de la producción de hortalizas que tiene Roberto y otra serie de empresas que están en el Valle Güímar. Pero el papel que juega la cooperativa de Arico, la del vino, con unos vinos de calidad que está revalorizando, y a lo que se le ha incorporado últimamente el tema de las olivas, de las aceitunas. Quedan cosas bonitas que hemos de cuidar y que debiéramos estar haciendo un esfuerzo por ver cómo esto entra en los colegios, entra en la vida de un centro de comunicación como este, entra en la vida cultural, económico-cultural de un territorio. Porque lo contrario es lo que estamos oyendo hablar, que si a las casas, los pisos han subido no sé cuánto de un año a otro, y estamos viendo cómo lo que se está planteando aquí es una actividad de turismo, de economía, de venta de tierras a los extranjeros, que eso hoy teníamos que tener limitaciones en cuanto a la venta de terrenos aquí, terrenos que eran de cultivo y que ahora están convertidos en terrenos que lo están comprando. Ese dato de que en el tanque hay un señor no nacido en Canarias, que ha comprado ya más de 70.000 metros de tierra de una sola empresa, indica que hay cosas que estamos haciendo mal, porque aquí la demografía que tenemos sobre cada una de islas no está para vender tierras, y para vender tierras para actividades discutibles, desde un punto de vista social por lo menos y ambiental. Bueno, pues, pero el dato tenemos de cuánto nos autoabastecemos en Canarias. Poco, porque... Pero ¿cuánto puede ser poco? Nosotros estuvimos exportando 50, 60 millones de kilos de papa. Nosotros estamos trayendo 3 millones de kilos. Lo que estamos trayendo de papas de semilla, que es una referencia a lo que estamos sembrando, hemos pasado de sembrar más de 15.000 hectáreas de papas a quedarnos en estos momentos en 3 o 4.000 hectáreas de papas. Eso es lo que nos están sembrando. Eso, desde un punto de vista de abastecimiento, no, con rendimiento de 10 o 15 por 1, no nos da más que un abastecimiento muy coyuntural. Pero es peor que nos digan que están poniendo papas arrugadas de Israel o de Egipto a los turistas. Eso tenía que estar perseguido como fraude. ¿Por qué digo por fraude? Porque hoy hay que revalorizar, dignificar los platos de la tierra, porque hablamos de economía circular y de economía complementaria, de economía de coste energético cero o de bajo coste energético. Es decir, de una economía, en el caso agrario, que nos intentará autoabastecernos, de no depender de traer en las bodegas los barcos más del 80% de lo que comemos. Y hoy todo el mundo da ya por hecho que más del 90% de lo que comemos en Canarias viene de fuera. El 90%. Claro, o sea, puede haber un 10% de autoabastecimiento. Cuando hablamos del cereal, por supuesto que aquí con cereal producido en Canarias no tenemos el 2%. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de papas o de hortalizas o de verduras, debiéramos estar unos autoabastecimientos. Hay condiciones para autoabastecerse. Y hay condiciones para producir flores, por ejemplo. Cuando uno pasa por y ve en cartones con flores talladas de Holanda o flores talladas de Colombia en Canarias, es una bofetada al sentido común y a la cultura que tenemos aquí, porque eso lo podemos producir aquí. Y es más, podemos producir y debemos producir para exportar. Con las próteas está pasando igual. Estamos exportando próteas desde La Palma, por ejemplo, a China y a India y a Japón. Indica las contradicciones de lo que es el comercio en el mundo. Por ejemplo, hay una serie de producción de próteas que las estamos exportando a Japón y a China, que da la vuelta al mundo. Lo que quiere decir que hay actividades que podríamos tener más cuidadas, mimadas, de que jóvenes se incorporen a ese sector y no estemos mirando para afuera para traer todo de fuera. Por eso cuando uno baja y ve las viñas abandonadas, cuando uno va hasta Ganana y ve la cultura que hubo ahí de viñas y ve el abandono que tiene, o cuando ve la comarca de Acentejo que estaba producía un vino de una calidad extraordinaria, o lo que ha pasado con las bodegas que se crearon en Tenerife en la época del plan de descanse Ricardo Melchor, las bodegas que hoy están cerradas o semicerradas y trayendo vinos de fuera. Pues protegemos poco, ¿eh? No, porque hay dos protecciones. Una que tenía que ser oficial, burocrática,
Por ejemplo, aquí había una mesa de la papa, donde se reunían los de la mesa de la papa y había que contar con ellos para importar las papas. Y esa mesa de la papa tuvo cierto apoyo político. Ahora mismo, los que importan las papas, por lo que yo sé, no están contando con los que producen aquí. Ni los están respetando, ni los están valorando. Es más, hay empresas que venden las papas de semilla en diciembre a los agricultores y ahora le han tenido la cara dura de traer papas ahora de fuera en el mes de junio, cuando los agricultores las están acabando y cuando el agricultor necesita más de €1 por un kilo para cubrir el coste. Y queremos que los jóvenes se incorporen al campo. Bajo esas condiciones no se van a incorporar los jóvenes al campo, porque los estamos quemando, maltratando, por una falta de respeto a los que trabajan aquí, a la producción de la tierra, y una falta de respeto también por los consumidores, que tenemos que exigir y pedir que haya transparencia, que en las mercancías que se están vendiendo aquí, que digan de dónde son, y las que son de fuera las tengan bastante claro y se penalice cuando se engaña a la gente. ¿Cuántos centros de formación hay en Canarias para este sector? No tengo los últimos datos. Aquí había tres centros. Aquí dices en Tenerife. No. En Canarias había 3 centros como referencia. El de Los Llanos, el de Tacoronte y el de Aruca. Últimamente ha habido unos intentos, no tengo los datos de en cuántos colegios hay ahora mismo, temas relacionados con el campo. Pero he visto que se está haciendo algo en ese aspecto. Pero el tema es que tenemos que vincular a los jóvenes con el campo y luego vincularlos económicamente, dignificarlos. Por ejemplo, en Canarias, el gobierno de Canarias, gobierne quien esté gobernando, había que haber sacado una ley que penalice las tierras abandonadas de cultivo y que fomente que las tierras que son cultivables hay que labrarlas y hay que cultivarlas. Y si no, se cree un banco de tierra que por un periodo que se compre la tierra o se intervenga de alguna manera, que las tierras abandonadas hay que labrarlas todos los años. Y hay que conseguir que jóvenes se incorporen ahí. Y para eso hay que garantizar a esos jóvenes unas ayudas económicas por si hay que poner algún sistema de riego o sistemas de comercialización. Eso por un lado. Y por otro, garantizarles que van a tener unos ingresos mínimos. Y mirar que jóvenes se incorporen. El llamado relevo generacional no lo estamos haciendo en Canarias. Pensemos ahora mismo que el sector agrario que está con mayor peso en Canarias sigue siendo los plátanos, y gran parte de los plátanos los estamos atendiendo con personal de fuera, con gente de la inmigración, de Colombia, de Venezuela, de Cuba. Es decir, aquí hay que crear condiciones para que un joven se incorpore al campo y tenga como profesión y como garantía de vida el tema agrario. Pero hay que formarlo. Hay que formarlos y hay que garantizarles, por ejemplo, lo que estamos hablando. No se pueden traer papas ahora cuando los agricultores las tienen, o no se pueden traer cebollas si hay aquí producción. Y hay que crear condiciones de garantía. Hay que garantizar que hay unas rentas mínimas que ha de tener cada agricultor por su trabajo. 3 centros de formación en toda Canarias me parecen muy pocos, ¿no? No, y hay más, más no me refiero a más centros de formación. El tema de los colegios, por ejemplo, los huertos escolares. En la época que estuve en el Cabildo se llegaron a tener organizados en la isla más de 100 huertos escolares, en la que la consejera que llevaba estos temas de educación ambiental, que era Pepa, y una serie de actividades, estuvimos animando los huertos escolares. Eso es un tema precioso, de que los niños se acerquen ahí. ¿Cuántos hay ahora? Ninguno. No sé, no hay algunos, ¿no? Algunos. No tengo los datos de cuántos hay en la isla, pero sé que hay muchos que los han cerrado. Y lo que es peor, no han creado la cultura de dignificar, de que unos chicos, si tienen unos tenis de marca, como llaman ahora, de caros, si llegan con barro porque han estado en el huerto escolar, que los padres y las familias no vengan a reprochar al director del colegio o a los maestros que los tenis Adidas o de otra marca le vienen con barro. Es decir, es un tema cultural, económico-cultural, que lo puede entender un holandés, un belga, pero desgraciadamente en Canarias somos unos acomplejados que devaluamos nuestro entorno, devaluamos nuestro campo, devaluamos nuestra agricultura y devaluamos un tema hasta de nuestra salud, como es comer productos frescos de la tierra y no conservados o no mantenidos y traídos en transportes caros, que también no solo encarecen el bolsillo, sino encarecen la salud también.
Vladimiro, se nos acabó el tiempo. Sí. Querido doctor, hasta la semana que viene. Bueno, pues ya aquí está. Este es el ambiente que tenemos. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.